Juliana, usted puede comenzar en el momento que desee. O yo comienzo. Yo voy a comenzar. Ya comience, Mabel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. A nosotros nos toca exponer la norma 1, que son las normas de contabilidad vigentes en Bolivia. Siguiente, por favor. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Se refiere a los principios y normas que son un conjunto de conceptos y reglas que condicionan el proceso contable y su expresión final, traducidas en estados financieros, y están clasificadas en 3 categorías: el principio fundamental o postulado básico y la equidad. Los principios generales están constituidos por conceptos básicos que sirven como una estructura de los estados financieros y son los siguientes. Siguiente, por favor. El ente. El ente se refiere donde el propietario se lo considera como un tercero. Los bienes económicos. Establece que los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales e inmateriales valuados en términos monetarios de funcionamiento temporal con proyección al futuro. Moneda de cuenta. Principio que sirve para registrar los estados financieros, que se debe tener en cuenta una moneda común. Empresa en marcha. Principio por el cual asume que la empresa se registra sus actividades financieras que tienen vigencia de funcionamiento temporal con proyección al futuro. Evaluación al costo. Establece que los activos y los pasivos que tiene un ente se deben registrar con su costo histórico o de adquisición. Ahorita va a exponer mi compañera. A continuación yo les voy a hablar sobre el ejercicio, también conocido como periodo. Eso quiere decir que es el resultado de gestión que hace la igualdad sobre los intervalos de tiempo, es decir, que el tiempo en sí de cada gestión que se va haciendo los estados financieros y la actividad contable. El devengado quiere decir que es la variación del patrimonio, que por ejemplo no importa qué fecha, si ya no han pagado o no, solamente se hace el resultado económico. Es decir, que no importa, se hace la anotación o el asiento sin importar el recibo o el pago. En el de objetivo, son los cambios de activo, pasivo y patrimonio en los registros objetivamente. Es decir, que se tiene que hacer un registro adecuado para que no estén mal. En la realización, los estados económicos solo deben contabilizarse cuando queden realizables a través de medios legales o comerciales. Eso quiere decir que cuando hacemos un estado o una contabilización, tenemos que hacerlo cuando dicha empresa ya haya tenido su medio legal o comercial, como que ya está registrado. En la prudencia, este es el principio que nos dice de subestimar y sobreestimar los hechos económicos. No se debe hacer un sobreprecio, por ejemplo, de las cosas que estamos haciendo en las cuentas. En la uniformidad habla sobre los principios de contabilidad aplicables para preparar los estados financieros, que deben ser uniformemente al ejercicio para que puedan compararse. Es decir, de que deben estar bien corregidos de misma manera para que su verificación sea igual. En la materialidad, este es el principio, establece que las transacciones de poco valor las transacciones de poco valor no varían mucho al final en el estado de cuenta, ya que casi siempre se hacen los de más valor. En la exposición, este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para interpretar
que cuando hacemos un estado financiero debe estar con cada detalle de cada gasto, de cada parte que se ha hecho. Terminando, las normas particulares constituidas por reglas que hacen refieren a los aspectos de los estados financieros activos afectados por operaciones del objetivo ordinario de negocio, derechos de terceros y propios sobre el activo. Gracias. ¿Puede comenzar, Sebastián? Ya, licenciada. Activo mi cámara. Active su cámara. Comienza, Sebastián, lo escuchamos. Ok, licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, estimados compañeros. Yo le voy a explicar en qué consiste la norma de contabilidad número 4. Con la revalorización de técnico de activo fijo. La revalorización técnica de activo fijo consiste en dar un nuevo valor al activo fijo. Ya sea este valor activo tiene que ser aproximado al valor físico, al valor estado físico evaluado. Este trabajo tiene que hacerlo una persona profesional, experta en la materia, donde será cargado a la cuenta de activo fijo y abonado a la cuenta patrimonial. La norma dice que el importe de la cuenta reserva de evalúo técnica no debe ser repartida o distribuida con los socios, sino más bien tiene que ser capitalizada u observada para absorber partidas acumuladas. ¿Podría cambiar, licenciado? Ahí tenemos tratamientos contables. Para las revalorizaciones de uso se debe utilizar el siguiente procedimiento. Como podemos ver, ahí son 11, en los cuales va diciendo en el número 1, dice preparar un estado resumen actualizado de los bienes a ser revaluados, preparar todos los estados actualizados, detalle por cuenta de los bienes a ser revaluados, efectuar inventario físico en detalle para cruzar información con los estados de cuentas de existir diferencias, proceder a los regularización contable, efectuar pruebas de cálculos respecto de actualizaciones y depreciaciones de existir diferencias, proceder a su regularización contable, obtener nuevos estados de cuenta de los bienes de uso mismo que serán evaluados, proceder al viñetado de bienes de acuerdo con la condición de cuentas que existen en la empresa, obtener informes de los peritos independientes, preparar estados en el detalle de los bienes revaluados y el número 9 sería preparar estados, resumen de los bienes evaluados, efectuar reunión con los interesados de la empresa para validar el borrador de
de informe. Y el último, preparar informes correspondientes. Bueno, hay activos que logran revalorizarse, como por ejemplo, ahí tenemos unos ejemplos de los activos que pueden revalorizarse, ya sean los activos de muebles y enseres, vehículos, maquinaria, material de oficina. Se encuentran, estos activos pueden revalorizarse, pero también tenemos activos fijos que no podemos revalorizar, que no se puede revalorizar, como por ejemplo inventarios, contratos de construcción, impuestos diferidos, activos de planes de beneficios, instrumentos de licencia y otros más. La palabra revalorización, le voy a explicar qué es la palabra revalorización para que me vayan entendiendo. La palabra revalorización es un aumento que se le da al activo fijo para reflejar su nuevo valor actual, como por ejemplo, a ver, un compañero aquí, o bueno, la empresa Coca-Cola compra un vehículo en 35.000, supongamos que compró un vehículo en 35.000. Bueno, ya le dieron su uso y todo, y la empresa decide vender ese vehículo. Entonces, como dice que el valor tiene que aproximarse más o menos al valor físico, podrían venderlo podría ser unos 38.000, que si lo venderían a 35.000, supongamos que el tipo de cambio es 6.90, que vendrían a ser 241.500 bolivianos. Y bueno, la empresa decide venderlo en 38.000 dólares. El tipo de cambio es el mismo, 6.90, que vendría a ser 262.200. Entonces, si le restamos el monto en el que ellos lo compraron primero y en el que lo van a vender, la empresa saldría ganando 20.700 bolivianos. Ese es el valor que uno le da a las cosas. Puede ser que hay algunos activos que no se pueden revalorizar, y hay activos que sí, como por ejemplo la máquina, la computadora, uno la compra y después la venden un poquito más, y ya lo que se gana no se puede repartir entre los socios, tiene que capitalizarse, como le expliqué hace rato. Y bueno, este pronunciamiento fue aprobado en el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad el 13 de enero de 1987. La presente norma ha sido sancionada por el CN, que significa Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditoría de Bolivia. Eso sería todo, licenciado. Ya dicen, ¿no? Sí, Luber, comience, por favor. La norma 6, la siguiente página, dicen, por favor. La norma número 6, tratamiento, no lo veo muy bien, dicen. Norma 6, ¿ya? Norma 6 de tratamiento contable de las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio emergentes de modalidad en las partidades cambiarias deben imputarse en los resultados del periodo en el que se origina en las cuentas de resultados por explosión a la inflación o ajuste por inflación de tendencia de bienes, según sea el procedimiento utilizado para las actualizaciones de los estados financieros. Las diferencias de cambio imputarán a los resultados del ejercicio en que se originan independientemente
de su cobro o pago dado de las operaciones que se originan quedaron perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicadas y se ponderan todos los registros o tales operaciones. Cuando hablamos de diferencia de diferencia de cambio, esto mayormente consiste en ingreso o tipo de cambio de un estado financiero. Y cuando hablamos de inflación y tendencia de bienes, se denomina las cuentas anuales de forma financiera. Y si no entienden qué es paridades, es el periodo equivalente de una determinada moneda que se cotiza. La siguiente hoja dicen todos los resultados emergentes de diferencia de cambio y mantenimiento de valor se registran en la cuenta del resultado del ajuste por inflación de tendencia y bienes AITB, los cuales no es razonable puesto que una inflación de cambio o una tendencia con mantenimiento de valor no tiene relación ni con la inflación ni con la tendencia de los bienes. Esto mayormente se aplica en la compra y venta de mercadería, en los activos fijos o uso de bienes, o mayormente se utiliza en los estados financieros de cada empresa. Eso sería, dicen. Bueno, norma 5, norma vigente en Bolivia. En un minero como es Bolivia, es necesario establecer principios contables de aceptación general para este sector de la economía nacional. A las utilidades netas operacional de la minería implican la elaboración de los estados financieros y considerados de las siguientes definiciones técnicas. El primer principio técnico es la prospección. Es la etapa de la búsqueda de un área probada para la mineralización y esta prospección concluye cuando se adquieren los derechos de explotación. La adquisición son los derechos legales para la explotación y o producción de un área específica. Exploración es la etapa donde se explora un área si tienen depósitos minerales en cantidades que pueden ser explotados. La explotación comienza cuando se adquieren los derechos de explotación. Desarrollo es la etapa de la preparación de un yacimiento para la producción comercial. Valor de costos, inventarios minerales, es su costo de producción. Valor del mercado de inventarios mineral, es su valor neto realizable. La amortización de los costos capitalizables. Esta amortización se debe de realizar de la siguiente manera. El monto de amortización para todo el año se determina al dividir un conjunto de costos entre un conjunto de reservas, multiplicando el resultado por la producción del año. Abandono. Cuando una unidad contable se considera abandono es cuando no se ha descubierto una unidad contable de un yacimiento desde el punto de vista comercial. No se llevará a cabo ninguna actividad significativa de explotación en tal unidad contable en un futuro próximo. Esa sería mi presentación, dice. Muy bien, Enrique, muchas gracias.
¿Se ve, Lice? Se ve perfectamente. Lo escuchamos. Adelante. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. A mí me tocó exponer la norma de contabilidad número 2. Tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando existen más de un tipo de cambio. Objetivo. El objetivo de la conversación de moneda es el de medir y expresar en pesos bolivianos. Se refiere que toda transacción debe convertirse en extranjero y peso boliviano, moneda nacional. Modificación de tasa de cambio. Es la relación entre la unidad de una moneda determinada, en nuestro caso, el peso boliviano y el monto de otra moneda. Necesidad de conversión. Si una empresa realiza una transacción inmediata en moneda extranjera, es necesario convertirla a la moneda local. Transacciones en divisas. Comprar o vender el contrato o al crédito, mercancías que hayan fijado en divisa, presentarse o prestar fondos en divisa, comprar o vender, mantener fondos en divisa, ser parte de un contrato a futuro en moneda extranjera. Etapa de cada transacción. Registro de conversión en la fecha de transición. En la fecha de transición es preciso medir y registrar en moneda local el monto de los bienes o servicios comprados y vendidos. Ajustes para los estados financieros. Si una transacción es en moneda extranjera, no ha sido completamente liquidada, cuando la transacción ocurre, los estados financieros que se preparan deben registrar los saldos pendientes en dicha moneda. Conversión en la fecha de liquidación. En la fecha de liquidación, pago o cobranza de una cuenta en divisa, es necesario adquirir divisa o disponer de divisa existente en el activo de la empresa para pagarla o recibir divisas del deudor. 1. La compra, procedimiento de procedimientos recomendables. 1. La compra de divisa se contabilizará al precio efectivamente pagado y en su fecha de adquisición. 2. La divisa adquirida a diferentes valores deberá mantenerse dentro del capítulo de disponibilidades. 3. Si las divisas son utilizadas para la adquisición de otros bienes, se operará la transferencia contable entre las disponibilidades utilizadas. 4. Si las divisas fueran utilizadas para el pago de gastos, se contabilizarán a los mismos valores en que se descargan las disponibilidades en divisas. 5. Si las divisas son utilizadas para la cancelación de pasivos en moneda extranjera, se producirá una diferencia de cambio. Gracias. Puede comenzar con la norma contable número 11, Leonel. Ya. Buenas noches. Para empezar, bueno, dice norma de contabilidad número 11. Dice, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros.
Los estados financieros y sus notas deben incluir información sobre los recursos económicos y financieros de la empresa y sus obligaciones y su patrimonio. Los cambios en el patrimonio de la empresa, el desempeño de la empresa durante el periodo, el cómo obtiene sus recursos financieros y en cómo los aplica, a- que efectúan a liquidez y solvencia de la empresa. Dice, estado financiero básico. En esto viene el balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas de estado financiero. En el balance general proporciona información sobre la situación patrimonial y la financiera de ¿cómo? De la entidad. Estados de ganancias y pérdidas. Proporciona información sobre la rentabilidad y la general flujos de efectivo. Estado de evolución del patrimonio. Proporciona información sobre las variaciones ocurridas en el patrimonio de la entidad por un ejercicio determinado. Estado de flujo de efectivo. Flujo, embolso y desembolso, activo y equivalente. Gracias, licenciada. Eso es todo. Luis Miguel. Chao, Jonathan.